Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro último espacio abierto para el aprendizaje de nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Nos encontramos en la semana 4 de nuestro módulo y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieta. Antemano, una disculpa, se reprogramó la sesión, estaba programada para las 10:30 de la mañana, pero no tuve señal de Wi-Fi ni señal de celular, no sé, en mi zona todo se cayó. Entonces, pues apenas la pude reprogramar para ahorita, pero al parecer ya todo bien. Si hay alguna situación que vean ustedes que de repente me voy, no se vaya. Yo voy a tratar de restablecer la conexión. Ya si ven que ya pasaron como 10 minutos y no reingresan, entonces quiere decir que algo mal estuvo con mi internet. Si no, yo estaré ingresando a la brevedad posible. Pero esperemos que no y que todo esté bien, sin problemas. Ya tenemos con nosotros a Rosa María Mejía Cruz, muy bien. Y tenemos a alguien que se llama, que bueno, me aparece como iPhone. ¿Me pudiera apoyar con su nombre, por favor? Para poderle cambiar el nombre y saber con quién dirigirme. Mientras me da su nombre, yo voy a continuar. Ok, tenemos la orden del día. Tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto. Tendremos algunas dudas o comentarios sobre los temas y veremos lo que es nuestro proyecto integrador, algunos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo, ya que en esta ocasión pues tiene bueno, el foro aprendiendo, pero también veremos el foro de integración, que el foro de integración es el que tiene ahora sí un peso sobre la calificación dentro de de esta semana. Y finalmente, pues tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase motivacional. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y bueno, con eso repasamos el propósito de estos espacios abiertos, que es el que propiciemos un espacio de aprendizaje colaborativo en el que mediante el intercambio de ideas, el análisis de ejemplo, ustedes logren integrar todo lo aprendido desde la primera a la tercera semana dentro de lo que es un proyecto integrador. Y pues en este proyecto vamos a ver lo que es la temática de funciones, el crecimiento poblacional, lo que es el ahorro, la inversión, y pues eso nos va a apoyar para poder realizar correctamente nuestro proyecto de vida sustentable. En esta semana vamos a desarrollar ciertos aprendizajes, donde expliquemos la variación poblacional utilizando modelos matemáticos, en específico las funciones exponenciales y logarítmicas, y desarrollar criterios sobre economía básica para poder ahorrar, invertir o comprar de forma inteligente. Esta semana tenemos una sola actividad, pero esta sola actividad se le llama proyecto integrador, la mejor opción para viajar. Aquí ya no vamos a tener nada nuevo, ya todo va a ser el repaso de todo lo que vimos de la primera semana a la segunda semana. Entonces, nada más es integrar lo que ya fuimos viendo por porciones y lo vamos a hacer en este proyecto integrador. Para eso, pues vamos a recopilar ciertos conocimientos que ya hemos estado manejando en esta semana. En determinado momento vimos lo que era ahorro y quedamos que ahorro, pues esa parte de estar acumulando dinero y de reservar ese dinero para algo que yo pueda utilizar en un futuro. Y ese ahorro también se puede generar lo que le llamamos en un momento capital financiero, que nos va a permitir invertir ese dinero para hacerlo crecer cada vez más, que nos genere ganancias a largo plazo. Entonces recuerde que el ahorro pues es parte del sobrante que tenemos y ese dinero lo podemos invertir. Pero también vimos lo que eran los tipos de crédito. Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿de cuáles se acuerdan? ¿De qué tipos de créditos se acuerdan ustedes o qué tipo de créditos
han ustedes utilizado en algún momento de su vida? A ver, aquí voy a ver alguna, sus respuestas. Gracias, Adriana, ya me puso su nombre. Recuerden, podemos participar ya sea en el mensajero o levantan su manita que está en reacciones del Zoom y yo les doy la palabra. ¿Qué tipo de créditos ustedes han utilizado? ¿Han utilizado algunos tipos de créditos para poder viajar? ¿Qué me pudieran platicar ustedes al respecto? A ver, espero sus participaciones mientras le cambio el nombre a Adriana. Ok, ahora sí. ¿Qué me dicen Adriana y Rosa? ¿Qué tipos de créditos han ustedes utilizado? No veo participaciones. Voy a escribir en el chat un hola, a lo mejor igual ahí no pueden encontrar el chat. Ok, bueno, les voy a ir comentando. Ahí habíamos visto en semanas anteriores que existen créditos hipotecarios que son para adquirir lo que es una casa, algún tipo de crédito automotriz para un auto, créditos personales que me presta un tío, me presta un abuelo, créditos al consumo, que aquí es donde está la tarjeta de crédito y donde están los préstamos que nos hacen al banco, que es realmente nada más para gastar. Vimos también que había créditos empresariales, hay créditos de Fonacot, créditos bancarios, hay muchísimos tipos de crédito, pero habíamos manejado la palabra crédito como prestado. Aquí, Adriana, creo que Adriana, no importa, Adriana, me estás, participando en el chat personal y los demás compañeros no lo ven. Si pudieras trasladarte al de todos, donde nos ve todos, perfecto. Si no, de todos nos voy a leer tu participación. Dice Adriana, crédito personal, muy bien. Cuando pide un préstamo, perfecto, Adriana. También ese es un tipo de crédito. Recordemos que el crédito está estipulado como un préstamo y que debemos pagarlo. Eso es lo importante, que hay que pagarlo. Entonces, si yo le pido a un centro comercial una tarjeta para gastar ahí en una tarjeta departamental, tengo que pagarle. Pero si le presto, le pido prestado también, o sea, a un cuñado, también tengo que pagarle. O sea, no forzosamente porque alguien, ya sea una institución o otra, sea una persona, de todos modos, créditos son préstamos y yo tengo la obligación de pagarlos. Ahora, ¿es bueno tener créditos para poder viajar? Tiene sus ventajas y sus desventajas. El que yo obtenga un crédito para poder viajar, pues me hace que yo pueda conocer distintos lugares. La desventaja es que de por sí, pues si no tengo para poder pagar un viaje, a lo mejor no puedo pagar lo que es un crédito. Pero también una ventaja es que a veces me dan opciones a meses sin intereses. Perfecto. ¿Cuál es la desventaja? Que a lo mejor los plazos son muy largos, a veces hasta un año y medio, 2 años para para pagar un viaje de a lo mejor 3, 4 días, 8 días a lo máximo. Entonces a veces esa es la parte, pero también se pueden pedir créditos para poder viajar. Y lo que es importante, siempre que viajemos, necesitamos realizar previamente un presupuesto, saber tentativamente cuánto me voy a gastar y contemplar lo que es los imprevistos para que cuando yo pida el crédito me, me alcance para poder pagar todo lo que yo había colocado en mi viaje. También vamos a hablar sobre tasas fijas y tasas variables. Cuando pedimos créditos, a veces sí hay la modalidad de meses sin intereses. Quiere decir que si yo pago 1,200, bueno, voy a comprar algo de 1,200 pesos y lo voy a pagar a 12 meses, ok, pues a lo mejor voy a pagar 100 pesos mensuales, ¿no? Ok, sí, y termino pagando los 1,200. Pero la mayoría de préstamos siempre generan intereses porque ese es el negocio de los bancos. No me pagas a tiempo tu crédito, te cobro intereses.
Ah, quieres tanto dinero, pero te voy a cobrar intereses por dejar que utilices mi dinero. Entonces, para eso existen las tasas fijas y las tasas variables. Las tasas fijas son las más comunes y las más convenientes que se utilicen, porque esas tasas fijas siempre van a, si mi crédito es para 6 años, siempre voy a tener la misma tasa de interés y eso va a ser benéfico para mí porque eso va a hacer que no va a crecer el dinero que yo voy a pagar, pero una tasa variable pudiera estar recalculándose según las altas y bajas que el mercado financiero lo esté marcando, que el mercado financiero lo controla el Banco de México. Entonces el Banco de México puede decir, hoy está el interés en tanto, mañana a tanto. Entonces en razón a eso puede estar oscilando lo que yo pague de lo que son los intereses de mi crédito. Entonces, siempre el más recomendable son las tasas fijas. Ahora, nos vamos con la tabla de amortización. Estos créditos que generan intereses deben de estar acompañados de una tabla de amortización, porque esta tabla de amortización es un desglose detallado. Quiere decir que me va a ir indicando cuánto voy pagando mes tras mes, cuánto va disminuyendo lo que es mi crédito y al final debe de quedar en ceros. Esto lo hicimos una tabla de amortización en la actividad 6 de la semana pasada. Vamos a retomar esta parte ahora en nuestro proyecto integrador. Paso a la siguiente. Ahora, también vamos a ver lo que es el crecimiento poblacional a partir de su tasa. El crecimiento poblacional es el cambio que me refleja el número de personas que viven en un lugar determinado. Y esto se calcula en base a una tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento se da por términos porcentuales. Siempre es un fenómeno la población que va en aumento. En un lugar, en una zona, en una población, puede empezar cierto número de personas y en 5 años ya va aumentando, en 10 años. Siempre en un lugar la población va en aumento y esta se toma en cuenta por una tasa porcentual, o sea, por un porcentaje. Y este también es el que vamos a ocupar para nuestro proyecto integrador. Ahora sí, vamos a ver un poco sobre nuestro proyecto integrador, la mejor opción para viajar. Aquí el propósito de este proyecto integrador es que apliquemos los conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional, a fin de dar respuesta a los planteamientos. ¿Qué voy a entregar? Una hoja de cálculo en la que incluya los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. Ok, vamos a ver un ejemplo en Excel en donde les va a apoyar a cómo pueden ustedes realizar su proyecto integrador. Lógicamente, yo tengo un ejemplo totalmente distinto, pero vamos a tratar de abarcar un poco de lo que ustedes tienen que realizar. Vamos a empezar con este ejemplo. Si tenemos un préstamo con estas características, yo voy a pedir un préstamo al banco de 32,000 pesos con una tasa fija mensual del 2,7%, el cual lo quiero liquidar al cabo de 24 meses. Eso es lo que yo pretendo, pero también necesito hacer un comparativo de cuánto se paga de manera mensual si lo quiero pagar a 6 meses o si lo quiero pagar a 12 meses. Ya habíamos visto que cada vez que saquemos un préstamo es totalmente indispensable que yo pida varias tablas de amortización y que yo vea las opciones de tiempo de pago. A lo mejor digo, pues pudiera pagarlo a 12 meses, ¿para qué pago tantos intereses? No, no lo puedo pagar a 12 meses, voy a pagarlo a 4 meses. No lo sé dependiendo las tablas de amortizaciones, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Analizar qué es lo que más me conviene. Y vamos a ver cuánto pagaríamos de solo intereses
en caso de cada uno de estos plazos. También habíamos mencionado que dependiendo del plazo, es la tabla de amortización diferente. No puedo tener una sola tabla de amortización para los tres plazos. Debo de tener tres tablas de amortización, una por cada plazo. Vamos a empezar a realizar el préstamo, ¿no? Aquí voy a extraer los datos que yo voy a necesitar. Mi préstamo es de 32,000 pesos a una tasa fija mensual de 2,7% y lo voy a liquidar a un plazo, le voy a poner, a un plazo de 24 meses. Vamos a empezar. ¿Recuerdan ustedes que tenía yo que ver que el plazo y la tasa fija deben de ser a la misma temporalidad? Quiere decir que si el plazo está a meses, la tasa debe de estar a meses y en este caso pues no hay problema porque dice tasa fija mensual, o sea que está a meses y el plazo a meses. Perfecto, ahora sí puedo hacer mi tabla de amortización. Esto que está en azulito, ya les había comentado, son las fórmulas que yo les pongo para que se apoyen. Y lo que ustedes sí tienen que hacer es esta parte de los meses, esa parte sí. Entonces, denme un segundito. Vamos a empezar con los meses. Quedamos que la primera tabla la vamos a hacer a 24 meses. Vamos a hacerle hasta el 24. Para poder arrastrar esos números, lo voy a volver a hacer. Nada más es cuestión de poner el número uno y el número 2. Ya sabe el Excel que va a llevar una secuencia de uno en uno. Selecciono y arrastro. Y ya lo pone hasta la celda que yo quiera y el número que yo quiera, 24. Ahí está. Ahora, la deuda inicial, para poder arrastrar el dato, le voy a poner un igual y voy a trabajar con 32,000. Le dije clic, ahí necesito esa cantidad de esa celda. Le doy enter y me baja me baja la cantidad. La tasa de interés mensual se la voy a poner a mano, 2,7%. Esa es fija porque dice tasa fija mensual. Al ser fija, va a ser todos los meses. Entonces, para eso le voy a dar control C y lo voy a copiar en todos los meses. Ya que seleccione, le voy a dar clic en pegar o control V, como ustedes quieran. Después, el interés mensual, ¿cuánto voy a pagar? Pongo un igual porque va a ser una fórmula. 32 por, que es el asterisco, la tasa de interés mensual. Y le doy Enter. Como va a ser la misma fórmula, la voy a arrastrar de una vez hasta los 24. Ahorita se va a ir llenando. Ahora, la deuda inicial, perdón, la amortización va a ser poner el igual porque voy a poner una fórmula, la deuda inicial entre el periodo. En este caso, o el periodo o el plazo, es lo mismo. Y en este caso va a ser 24. Aquí es donde hay que colocar entre la letra de la celda, ahí está, el signo de pesos. Ahí está. Y le doy Enter. Como va a ser la misma para todo, ya nada más arrastro hasta el 24. Ahí está. El pago mensual, ahí arribita está la fórmula, interés mensual más la amortización. Ahí está. Y le doy Enter. La deuda final, le voy a poner un igual, es deuda inicial menos la amortización. Y le doy Enter. Hice ahora las dos juntas para que vean que sí se pueden arrastrar dos juntas. Ahí está. Hasta abajo. Ok. Ahorita se acomoda. Quedamos. Aquí me faltó arrastrarlo una. Ahí está. Que al final nos tiene que quedar cero. Todavía no nos queda. ¿Qué nos hace falta? Esta deuda inicial. La deuda final del primer mes se vuelve la deuda inicial del segundo mes. Entonces aquí voy a arrastrar la deuda final del primer mes y le doy Enter. Y ahora sí, la arrastro hasta el 24. Y miren, observen, me queda el cero. El cero es lo que me debe de quedar en toda tabla de amortización. Ahora, ya lo hice a 24 meses.
Ya vi que mis pagos mensuales van a empezar de 2.197 hasta el más pequeño de 1.369. Entonces, pero yo necesito hacer un comparativo. Vamos a hacerlo rápidamente con más meses. Ahora, 1, 2, 6 meses. Misma deuda, 32.000 pesos. Misma tasa de interés, 2.7%. Mismas fórmulas, deuda inicial por la tasa de interés. La amortización, misma fórmula, deuda inicial entre el periodo o el plazo, en este caso aquí van a ser 6 meses, y aquí es donde hay que colocar el signo de pesos entre la letra. Ahí está, enter. Y luego el pago mensual es el interés mensual más la amortización, y le doy enter. Después la deuda final va a ser la deuda inicial menos la amortización. Listo. Ahora sí, la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Y ahora sí, me voy a poner a arrastrar. Todas estas juntas, vamos a ver si nos los da. Y en la tasa de interés. Esta sí la voy a copiar y pegar porque si no, no me da la misma tasa. A este. Quiere decir que a 6 meses me quedo ceros. Quiere decir que estoy bien ahí, no tengo problema. Si yo pago a 6 meses, voy a tener que dar mensualidades de 6.197.33 hasta 5.477. Aquí son mensualidades más pequeñas. Bueno, ahora voy a comparar antes de que analicemos. Vamos a hacer otra. 1, 2, 3 y lo voy a hacer a 12 meses. Un poquito más rápido porque ya sabemos cómo utilizarlo. Deuda inicial 32.000, tasa de interés 2.7%, la deuda inicial por la tasa de interés, la amortización es igual a la deuda inicial entre el periodo o el plazo, y en este caso van a ser 12 meses. Aquí es donde pongo mis signos de pesos entre la letra de la celda. Le doy enter. Me da mi pago mensual del interés mensual más la amortización. Ahí está. Y la deuda final es la deuda inicial menos la amortización. Aquí está. Ahora sí, esta va a ser fija. Esta no cambia. La deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Y ahora sí, arrastro. A ver, vamos a arrastrar todo junto. Ahí está. Y me queda cero. Ok, ahora sí vamos a ver cuánto tendría que pagar de manera mensual si fuera 12 meses. Voy a pagar 3.530, pero voy a terminar pagando 2.738. Y a un año saldo mi deuda. Si lo pretendo pagar a 6 meses, voy a empezar pagando casi 6.200 hasta lo más bajo, 5.477.33. Y si me voy a más tiempo, que son 24 meses, mis mensualidades son más pequeñas, desde 2.197 hasta 1.369. ¿Cuál es lo más conveniente? Dependiendo de nuestras finanzas. Por eso necesitamos aprender a analizarla. Si a mí, ya restando mis ingresos menos mis egresos, me están sobrando, no sé, 4.000 pesos, ok. Tranquilamente puedo pagar a 24 meses, tranquilamente. Miren, son de 1.000, de 2.000, de 1.000. Sí, a mí me sobran 4.000. Pero a 6 meses no, porque yo tengo que pagar 6.000 y a mí mensualmente nada más me sobran 4.000. 6 meses quedo descartado. El de 12 meses sí puedo pagarlo porque voy a empezar 3.530 y aún así me sobra un poquito y después ya empiezan a bajar mis mensualidades. 12 meses y 24 meses puedo pagarlo. ¿Cuál sería en este caso el más correcto si es que tengo un saldo de 4.000 pesos?
Ustedes lo deciden, pero ahora hay que analizar los intereses. ¿Cuánto voy a pagar de intereses? A ver, voy a sumar todos los intereses. Columna de intereses y le doy autosuma. Si yo lo saco a un año, voy a pagar 5,616 pesos de puro interés. Si yo lo prefiero a 24 meses, me voy sobre la columna de intereses aquí, le doy autosuma y le doy enter. Voy a pagar 10,800 pesos. Quiere decir que voy a pagar lo doble de interés, pero aquí, ¿qué sería lo más viable? Pues pagarlo a 12 meses, porque puedo pagarlo sin problema y estaré ahorrando la mitad de intereses. Ahí está, miren, 10,800 y 5,600, o sea, un poquito menos de la mitad de intereses estaría yo ahorrando. Por lo tanto, siempre hay que analizar cuál será lo más conveniente para nosotros, porque después de ese año, a mí me van a sobrar que 4,400, como 5,200 me van a sobrar, esos 5,200 pudiera ocuparlos para otra cosa después de un año, que sea en beneficio de mi familia. Entonces, aquí siempre hay que elegir, siempre en base al pago mensual. Ahora, me voy a ir con el siguiente punto que les van a pedir, que es cómo realizar la parte del ahorro. Yo dije, pues, una tablita, ya que estamos en Excel, que no nos están pidiendo tablita. Pero pues ya que tenemos el Excel, yo dije, aquí lo podemos hacer. Vamos a ver cuánto pudiéramos ahorrar en un año si nos proponemos un 11% de ahorro familiar, aquí le voy a poner, sobre los ingresos mensuales. Ahí está. Ahora, imaginemos que de ingresos mensuales, sumando el de la mamá, el del papá, todos los ingresos familiares, nos quedan 11,000 pesos. Son nuestros ingresos que tenemos. Recuerden que aquí pues tenemos que ver esa parte de cuántos son de egresos, ¿no? Voy a quitar este de egresos, porque dice sobre los ingresos mensuales, ¿no? Entonces, vamos a quitar estos dos. Eliminar. Ahí está. Tengo mis ingresos mensuales que son 11,000 y voy a ahorrar el 11% sobre esos ingresos. Ya le puse el 11. ¿Cuál va a ser mi total de ahorro mensual? Si yo tengo, le puse un igual porque voy a hacer una operación. Tengo 11,000 por, le doy clic al 11%. Quiere decir que al mes voy a estar ahorrando 1,210 pesos. Pero a mí me preguntan al año. Entonces, si yo ahorro 1,210 por 12, que son 12 meses, estaré ahorrando 14,520 pesos en un año. Pero yo necesito saber cuánto dinero tengo para viajar. Quiero irme a viajar. Entonces, ya pedí un préstamo de 32,000 y quiero saber cuánto dinero voy a tener. Voy a sumar, le pongo un igual, lo que ahorré durante un año más lo que pedí prestado. Tengo un presupuesto para viajar de 46,520 pesos. Eso es lo que tengo. Ahora, me voy a ir a viajar. Ya sé que tengo esa cantidad de dinero. Ahora, el meollo del asunto es plantearme a dónde me puedo ir. Y para eso hay que hacer un análisis de la gente que ha estado creciendo como turista en ciertas comunidades. Recordemos que el crecimiento poblacional nos hace tomar decisiones que sean beneficiosos para nosotros y nuestra familia, cuidando nuestro ingreso familiar. Es por eso que tenemos que estar analizando a dónde podemos ir y con cuánto dinero disponemos. Ya sabemos que vamos a tener esta parte de 46,520. Ahora vamos a analizar en dónde vamos a ir. Vamos a imaginar que queremos ir a Mazatlán y que en Mazatlán el crecimiento turístico
Ahí está. El crecimiento turístico en Mazatlán es del 3,8% desde el 2018, año que el total de turistas llegó a 980. Ojo, porque esta parte de la redacción que dice, desde 2018, año que el total de turistas llegó, quiere decir que a finales del 2018 había 980,000 turistas. Y en progreso, su crecimiento es del 2,3, fecha en que llegaron igual. A finales del 2018 llegaron a 979,900 turistas. Ahora, para poder desarrollar esto, vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía esta población. Y vamos a explicar estos efectos sociales que se producen por medio de esta variación de la población. Y finalmente, pues vamos a llevar a cabo conclusiones desprendidas de este análisis de tasa de crecimiento poblacional. O sea, vamos a decidir a dónde vamos a ir. Vamos a empezar nuestra actividad. Yo tengo de propuesta, porque tampoco me dice que, bueno, me dice que haga dos tablas, pero no me dice cómo hacer las tablas. Entonces yo tengo propuesta esta, que tenga yo una columna donde me mencione el año, porque vamos a empezar desde el 2018, 2019 y bueno, arrastro y lo voy a hacer hasta el 2025. Vamos a, sí, hasta el 2025, porque en 26 apenas vamos a la mitad. Y una columna de población de turistas que iniciamos el año en Mazatlán, el porcentaje que incrementa, cuántos turistas aumentaron y cuántos turistas hubo al finalizar el año, para tener claramente y todos los datos en base a este análisis que vamos a hacer. Vamos a extraer cantidades. El estado, vamos a empezar con Mazatlán. ¿Qué año? A partir del 2018. ¿Qué población tenían? 980,000 estudiantes, perdón, turistas. ¿Y qué tasa de crecimiento? 3,8%. Ahí está. Con eso voy a trabajar. Ahora, recuerden que dice 2018, año en que el total de turistas llegó a 980,000. Quiere decir que en el 2018 llegaron a 980,000. Eso es lo que dice, llegó a 980,000. Quiere decir que no me está diciendo cuántos, qué población hay al inicio. No me lo dice. Sí me dice que creció el 3,80%. Sí me dice. No me dice cuánto incrementaron porque no tengo una población inicial. Pero sí sé que al final del año había 980,000. Pero con eso vamos a empezar el siguiente año. Quiere decir que si el 2018 terminó con 980,000, el 2019 inicia con 980,000. Le pongo un igual y le doy clic para arrastrar. Y ahí está. ¿Qué porcentaje incrementó? Esta es una tasa fija que no va a cambiar y va a ser 3,8 cada año. ¿Qué población de turistas? Ah, pues los 980,000 por el porcentaje. ¿Cuántos turistas hubo al finalizar? Pongo un igual porque voy a hacer una suma. Los 980 que iniciamos más los 37,240 que se elevaron y le doy enter. Y con eso ya nada más arrastro. Ahorita se va llenando. Y ahí tengo todos mis datos de cuánto fue creciendo la población. Ahora, eso fue para Mazatlán. No puedo hacer ningún análisis hasta no comparar con el otro estado. El otro es Progreso. Vamos a ponerlo ahora Progreso. ¿Qué año? Igual desde el 2018. ¿Qué población? Bueno, ¿qué población? 979,900.
900. Ah, ¿y qué tasa? 2.3. Ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar desde el 2018, 2019, nada más dos para darle la secuencia Excel hasta el 2025. Población de turistas al inicio no me dice que va a incrementar un 2.3% cada año. Lo copio y lo pego en todos los años porque eso va a ser fijo. No me dice cuánta población creció, pero sí me dice que al finalizar el año 2018 llegó a 979,900. Ahí está. Ahí le puse en igual, pero se puede teclear igual normal, ¿eh? Sin el igual. Ahí está. Ahora, esa cantidad que terminó en 2018 va a ser la primer cantidad del 2019. Está. ¿Cuántos turistas? Ahora sí le puedo hacer. Población de turistas por el porcentaje. ¿Cuál va a ser el total de turistas? Lo mismo que la otra tabla. Iniciamos con 979,900 más los 22,538 que aumentaron. Ya tengo eso. Y como va a ser las mismas fórmulas, las arrastro nada más. No tiene caso hacer una por una. Ahí está. Y ya me quedó todas mis cantidades. Ahora sí vamos a analizarlo. ¿A qué lugar irían ustedes en base a este crecimiento poblacional? Esta es una pregunta muy, muy personal porque dependiendo los intereses de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hace tiempo una compañera me decía, no, maestra, pues yo tengo una niña de 4 años y le gusta mucho jugar con niños. Entonces yo me iría donde hay más población para que ella tuviera amiguitos para jugar. Pero yo, Violeta y su esposo, que no tenemos hijos, nos iríamos a un lugar donde hubiera menos gente, menos burullo, menos ruido, donde no haga tanto niño. Entonces, pues ya nos pudiéramos ir a un lugar más tranquilo. Entonces, en base a eso podemos analizarlo. Hay más gente, lo que es en Mazatlán, si observamos, va aumentando pues cada vez más. En el 2023 hay 1,180,000 y en Progreso en 2023 1,097,000. Entonces hay más gente en Mazatlán. Y ahí dependiendo de lo que ustedes analicen, van a contestar y cuáles son sus intereses personales. Ahora, vámonos con aquí mis diapositivas. ¿Alguna duda para la elaboración de su proyecto integrador? Recordemos que cualquier duda lo pueden dirigir al mensajero de la plataforma o al correo electrónico y también la pueden expresar junto con el formulario de dudas. Yo lo pongo el formulario de dudas junto con la liga de grabación. A ver, veo aquí tengo una pregunta. Deme un segundito. Me dice Adriana que ninguna. Muchas gracias, Adriana. Ahora sí ya me pudiste escribir en el que dice todos. Gracias, Adriana. ¿Qué Ninguna dice? asesora. ¿Perdón? No tengo ninguna duda, todo claro. Ah, ok, sí, gracias, Rosa. Muchas gracias. Y Karen, a ver qué nos dice Karen, si existe alguna duda. Si existiera alguna duda, por favor, manda el mensajito. A mí me sale globito y ya la atiendo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En conclusión, en este módulo, el análisis de nuestras finanzas siempre son muy, muy importantes, ya que nos permiten tomar decisiones correctas. El cuidar nuestro dinero, el cuidar nuestra estabilidad financiera en nuestro hogar, eso es lo más primordial. Ver que no, que cubramos, más bien que cubramos nuestras necesidades y que no tengamos o evitemos tener las menores penurias posibles, que generemos más el ahorro, más la inversión y menos el crédito si no lo sabemos manejar, que solamente sea totalmente indispensable tener lo que es un crédito. Ya me dijo Karen que ninguna duda, muchísimas gracias.
Ahora, les dejo estos recursos de apoyo, que es una tabla de amortización, los tipos de tasas de interés, el interés simple o el interés compuesto y qué es la demografía. Tenemos en esta ocasión el foro de integración. Como les comentaba, ahorita se tiene un peso significativo dentro de su escala. Entonces, el foro de integración siempre nos pide responder a una pregunta detonadora. En este caso nos dice de qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población y por qué es útil saber sobre ellos. Hablando de dinámica de la población, recuerden que tenemos lo que son todos los movimientos que existen en una población, como son la natalidad, que son los nacimientos, la mortalidad, que son las muertes, la migración, que es el movimiento, el desplazamiento de los seres humanos a otro. Toda esta dinámica, ¿por qué nos es útil saber sobre ellos? ¿Por qué necesitamos las matemáticas? Porque tenemos datos estadísticos que nos generan el análisis y por eso no podemos saber sobre las situaciones y podemos decidir ciertas situaciones en base a ellos. ¿Cómo vamos a participar en este proyecto de integración? Primero, es importante que usen las reglas de etiqueta. Esta siempre es muy importante. Ahora, dentro de este foro de integración nos piden 5 participaciones. ¿Cómo sugiero que lo hagan ustedes? La primera aportación es decir, responder el planteamiento del foro redactando un párrafo de por lo menos 5 renglones. Fíjense, dice por lo menos. Quiere decir que están pidiendo 5 renglones, 10 renglones, 20 renglones, si quieres hasta 100 renglones poner. ¿Por qué no recomiendo tantos? Yo recomiendo de 5 a 10 renglones que ustedes lo coloquen. ¿Por qué? Porque si no va a repercutir directamente en la segunda y tercera participación. Porque miren, ustedes en la primera ponen y redactan, ¿no? El planteamiento del problema. Ok, ahí está. O la pregunta detonadora, ¿no? Que es la primera aportación. En la segunda y tercera, ustedes van a leer las respuestas que dieron sus compañeros sobre esa primera aportación, sobre esa pregunta detonadora, y van a escribirles su opinión con 2 de ellos. ¿Qué va a pasar si ustedes en su primera aportación la hacen muy grande, su planteamiento? Va a pasar uno de sus compañeros y decir, ay, no, este está larguísimo, yo no voy, me voy a buscar otro más cortito. No, pues este sí tiene unos 10 renglones. Ok, lo voy a leer y le voy a participar. Entonces, para evitar que alguien no me participe, no lo hagan tan grande. Les vuelvo a repetir, es una sugerencia, ¿eh? Para que alguien llegue y diga, ok, no está tan grande, voy a participar. Así hago la segunda y tercera participación. Después, en la cuarta participación, voy a revisar lo que mis compañeros me hayan replicado de la primera aportación y les voy a responder. Aquí es una realidad que no todos responden a mis planteamientos. ¿Cómo voy a solventar esto? Porque no puedo dejar de hacer la cuarta participación. Si yo veo que ya da viernes, yo ya hice todas mis aportaciones y no puedo avanzar porque nadie ha hecho un comentario sobre mi segunda y tercera participación, no se preocupen. Ustedes métanse a otra conversación que vean que sí ya les replicaron y hagan de todos modos esa cuarta participación. O si ven que a otros de sus compañeros no les han replicado, ustedes replíquenle. Entonces ya va a tomar se va a tomar en cuenta como una cuarta participación. Y después de la cuarta participación, ahora sí van a hacer una quinta, que aquí es donde van a redactar una conclusión. Ahora, ¿cómo voy a distribuirlo? Mis participaciones, porque quiero que veamos la rúbrica. En un criterio que se llama colaborativo, para obtener el nivel experto, les dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana.
Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No dice cuántas veces a la semana, nada más dice continuamente durante la semana. Pero en un nivel más bajo dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Tres. Entonces eso me hace pensar que para obtener el experto deben de ser en 4 días diferentes. Aquí es donde muchos hacen todas sus 5 participaciones, pero como no lo hacen en diferentes días, les baja lo que es su calificación. Entonces, ¿cómo lo sugiero que lo distribuyen? Hoy es miércoles, ok. Si hoy miércoles hago mi primera aportación, sin problema. El segundo día puedo hacer, que va a ser el jueves, segunda y tercera participación. Después el viernes puedo hacer mi cuarta participación y el sábado mi quinta participación. Y con eso cumplo mis 4 días. Si ustedes dicen, ay, es que yo ya hice participaciones en días anteriores sin problema. Por ejemplo, si ustedes hicieron participación el lunes, pues la primera aportación fue el lunes. Y si es que hice la segunda ese mismo día, no hay problema. Porque el segundo día vas a hacer la tercera participación, ya llevas 2 días. El tercer día hice la cuarta participación, ya llevas 3 días. Y ya después el día jueves hice la quinta y llevas 4 días. Perfecto. ¿Qué pasa si alguien de ustedes ya agotó sus 5 participaciones y de lunes, martes hicieron las 5? Aquí sí van a tener problemas, porque quiere decir que no checaron su rúbrica. Si hicieron las 5 en 2, aunque ahorita me hagan 6, 7 y quieran hacer muchas, yo voy a tomar las 5 primeras. Y se va a bajar un poco no mucho, pero se va a bajar un poco la puntuación porque no lo hicieron ni siquiera en 3 días, lo hicieron en 2 días. Todo esto, entonces, están a tiempo de corregir alguna situación. Si tienen dudas, mándenme un mensajito en el mensajero y ya les voy auxiliando. Pero hay que tener en cuenta cómo ir distribuyendo mis participaciones. Este foro de integración tiene como se dice, una puntuación del 8% sobre su calificación. Es que me estaba acordando que uno de ustedes me mandó un mensajito expresando una duda, que si podía hacer su segunda participación en un día y su tercer participación en otro día. No hay ningún problema, ¿sí? Pueden hacer el primer día la primera aportación. Vamos a ver que haya sido martes. Martes. El miércoles la segunda. El jueves la tercera. El viernes la cuarta. Y el sábado la quinta. Perfecto. Utilizaron 5 días sin problema. ¿Sí? Porque no dice, por eso les digo, no dice, ay, perdón, no dice que exactamente lo tengan que hacer en 4 días, dice continuamente, o sea que si lo hacen en 5 días, sin problema. Pero lo que sí es que sean 5 participaciones, no 6, ni 7, ni 8 participaciones. Entonces, para que lo considere. Voy a continuar aquí. No menos importante y no lo debemos de dejar atrás es el foro aprendiendo. Aquí en el foro aprendiendo, el propósito de esta actividad es que reforcemos e integremos nuestros conocimientos adquiridos y que nos ayudarán a analizar procesos sociales relacionados con economía y población. Ahora, me dice la pregunta detonadora, que comente con mis compañeros. ¿En qué sector consideran que se debe invertir más para el desarrollo económico de México y por qué? ¿A qué le llamamos sector? Y si estamos hablando de desarrollo económico, entonces estamos hablando de sectores económicos. ¿Qué sectores económicos conocemos? El primario, el secundario y el terciario. Sobre estos sectores debo de opinar. El sector primario son aquellas actividades que se obtienen directamente de la naturaleza. Y después de obtenerlos de la naturaleza, los mandamos al secundario. Aquí ya los transformamos y después ya los vendemos. Al venderse, se van al sector terciario, que es aquí donde están los negocios y el comercio. Sin embargo, en el sector terciario también incluye lo que son los servicios,
como el turismo de enseñanza, la banca, el transporte, bueno, el comercio no, transporte, servicios médicos, servicios dentales, todo lo que es servicio. Entonces, estos son los tres sectores de los que ustedes van a comentar en cuándo creen, o más bien en cuál creen ustedes que se debe de invertir más para fortalecer la economía en México. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar el módulo? El módulo, hoy, que es miércoles, yo estaré a más tardar el día viernes 31 de julio mandándoles un mensaje de motivación. Es el último mensaje que yo les voy a mandar, ya va a ser como a las 5 o 6 de la tarde. Ya no habrá mensajes o más mensajes por parte mía, por parte del asesor virtual, hasta el día martes o miércoles, pero nada más para avisarles que ya está todo calificado. Quiere decir que el sábado, domingo ya no contesto ni dudas ni nada para que contemplen eso. Cualquier duda hasta el día viernes. Aunque yo ya entro hasta el día lunes, ya no resuelvo dudas porque pues ya se cerró la plataforma, ya no tiene una razón de ser. Y el día lunes me voy a dedicar a calificar las actividades que se otorgaron extensiones por alguna situación personal comprobable que se otorguen las extensiones. Y se va a calificar el proyecto integrador que entregaron ustedes después del día viernes a las 6 de la tarde y los que se entregaron el día sábado. El día martes me voy a dedicar a calificar los proyectos que se enviaron el día domingo y voy a empezar a calificar el foro de integración. ¿Por qué les digo esto? Para que no se desesperen, porque luego me dicen, maestra, ya es lunes y no me ha calificado el foro. Yo tengo lunes y martes para poderles calificar. Y al día martes, ahí sí ya tendrían que estar viendo todas sus evaluaciones junto con el puntaje extra por la asistencia al espacio abierto. O sea, que tengo entre lunes y martes. Y ya el día martes en la tarde o miércoles de que me digan que ya no hay pendientes, les voy a mandar el mensaje final para que ustedes puedan ver su calificación y saquen captura a su portafolio de evidencias. ¿Alguna duda antes de que nos despidamos? ¿Alguna duda, chicas? Voy a leer mi mensaje final y si hay alguna duda, ustedes lo escriben, por favor. Ahí está. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Albert Einstein. Ya me dice Adriana Karen que no hay ninguna por ahorita. Muchas gracias. Y bueno, Ninguna duda, asesora. muchas gracias, Rosa María. Espero que esta Eh, sesión, ¿no era Rosa María También la que me quiero habló? darle, Ah, sí. sí, asesora, le quiero dar las gracias por el módulo que nos impartió, la verdad, en el cual yo aprendí mucho de todo esto. Entonces, le doy las gracias y por compartirnos sus conocimientos. Gracias. Gracias, Rosa María. Créame que el reconocimiento de ustedes es muy importante para nosotros como asesores y sus asistencias también, porque ahí me ha tocado sesiones en que nadie ingresa y se queda así como que uno, ups, pero ni modo, ¿no? Es nuestro trabajo. Y la verdad, el que ustedes me hablen o me escriban, también en el caso de Karen, que dice gracias por compartir su conocimiento, te agradezco y dice que va a volver a ver la sesión, claro, por eso se queda grabada y es muy gratificante para nosotros. Y la verdad se los agradezco muchísimo y yo espero que esto les sea de gran ayuda y que les sea útil para poder realizar lo que es su proyecto integrador. Entonces, no me queda más que despedirme de ustedes, desearles un enorme éxito en este proyecto que es de prepa en línea CEP y yo sé que lo van a terminar, ya van así como que un pasito arriba de la mitad y ya lo demás se va a hacer tal vez un poquito más difícil, pero ya van encarreradas en estar estudiando, ¿no? Llevar un ritmo de trabajo. Nada más les pido de favor que me manden su nombre completo en el chat. Adriana, muchísimas gracias también.
me dice muchísimas gracias por su apoyo en este módulo y al contrario, se los agradezco muchísimo a ustedes. Asesora, yo le puedo, bueno, dictar mi nombre. Claro que sí, no te preocupes, Rosa, ahorita lo digo. Es Rosa María Mejía Cruz, ¿es correcto? Así es, así Sí. es. Gracias, Rosa. Gracias. Y estuvo con nosotros también Karen Jacqueline Rodríguez Jaimes y Adriana Flores Salazar. Les agradezco muchísimo su asistencia y nos estemos viendo en alguna ocasión porque este es el final de nuestro módulo. Hasta luego, excelente tarde.